Diálogos Periféricos Podcast, un trabajo colectivo, colaborativo, entre personas conocedoras de distintos temas. Como ya lo habíamos anunciado anteriormente, este trabajo no se va a tratar solamente de Latinoamérica y pues en esta ocasión tenemos una invitada muy especial desde México. Ella pues se graduó o se está graduando de licenciatura en Historia de la UNAM y pues tiene una afición, por así decirlo, al pensamiento africano, algo pues que hemos dejado a un lado desde Latinoamérica, tratar de conocer otras realidades para comparar, ¿verdad? Lo que sería este tipo de pensamiento de colonial o de la liberación. Y en este caso, pues tenemos a Cecilia, que le doy el espacio y la bienvenida para que se pueda presentar y decirnos quién es, qué hace y cuáles son sus intereses. Perfecto, bueno, muchas gracias. Me presento, yo soy Cecilia, me llamo Cecilia Mendoza Ventura, soy de la Ciudad de México y bueno, como ya bien lo presentaste, yo soy tesista actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, Estudié en Historia, estudié la licenciatura en Historia y actualmente estoy haciendo mi tesis sobre el genocidio de Biafra, un episodio de la Guerra Civil de Nigeria. Y bueno, en mi cortísima carrera profesional he tratado de inclinarme por los estudios de África, no solamente por el pensamiento, sino sobre todo pues, por la historia y algunos fenómenos del presente. Y bueno, en 2019 me diplomé en el Diplomado de Estudios de África del PUEA de la UNAM, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Y bueno, pues mis líneas versan sobre todo sobre la historia política de África y especialmente la historia política de la independencia y la post-independencia, pero por supuesto pues requiere de un estudio transdisciplinario que necesita conocer del pensamiento de allá, de la realidad actual de allá y pues obviamente de un conocimiento integral de toda su historia. Es un continente extremadamente diverso, pero bueno, intentaré en algún momento entenderlo. Bueno, qué genial, Cecilia, de que te especialices en este pensamiento, porque justamente es algo difícil conseguir información. O sea, de hecho, antes de hacer este podcast, yo le pedí a Cecilia que me pasara una pequeña bibliografía para tan siquiera saber, ¿no? De qué vamos a hablar, o bueno, de lo que más bien le voy a preguntar, porque justamente por eso saqué el guión de preguntas de este podcast. Y bueno, empezaríamos con lo primero, Cecilia. ¿Por qué o cómo podrías exponer de manera general que es importante conocer el pensamiento africano o afrodescendiente? Mira, se trata de dos pensamientos distintos, el africano y el afrodescendiente, y obviamente con un montón de diversidad. África se compone de muchos países y pues los afrodescendientes están igual en cientos de regiones. Entonces, bueno, es una gran diversidad de pensamiento y yo diría que la importancia es tanto general como particular. Es general porque yo creo que todas las disciplinas de este mundo, la historia, pero por supuesto también la filosofía, el derecho, la sociología, las propias ciencias naturales, pues se construyen a partir del diálogo constante con autores del pasado y también con autores del presente. Y bueno, creo que en el sistema en el que vivimos, que es un sistema eurocentrista y también pues supremacista blanco en muchos sentidos, tiende a sesgar ese diálogo únicamente con los países europeos o con las grandes potencias como lo es Estados Unidos. Y creo que de este modo pues la realidad queda sesgada y entonces el diálogo se interrumpe y ya no somos capaces de acercarnos pues a la realidad, ¿no? Sino que solamente somos capaces de ver los fenómenos humanos y naturales solo desde una perspectiva. Y bueno, creo que es importante el pensamiento africano y afrodescendiente en tanto que son humanos que aportan y que piensan y que conocen como cualquier otro, pero en lo particular también creo que por su enorme diversidad cultural, por su horizonte particular, tienen mucho, mucho que aportar. Y creo que desde la colonia los pueblos negros están
atravesados por la realidad de la racialización y en muchas ocasiones ellos han ocupado el estrato más bajo en la pirámide racial, ¿no? En el mundo. Entonces, creo que es muy interesante y muy importante escucharlos a partir de esa realidad, pero pues también a partir de todo lo que sus culturas particulares nos pueden ofrecer y sobre todo de los métodos de la realidad que nos pueden ofrecer, porque aquí en Occidente, por ejemplo, tenemos pues pues tenemos muy idealizado el tema de la escritura. Y una cosa que a mí me ha enseñado el pensamiento africano y la filosofía africana y la historia africana es que esta es sobre todo oral, ¿no? Entonces creo que también nos ayuda a pensar en otras maneras de concebir la realidad y de conocerla y de pues, acercarnos a otros métodos, ¿no? Entonces creo que la oralidad es una particularidad, perdón, de estas, pues de los grupos afrodescendientes y africanos que debemos rescatar. Gracias. Bueno, justamente como Cecilia ya les planteaba, son pensamientos totalmente distintos, ¿no? Hablar de pensamiento africano y hablar de pensamiento afrodescendiente. Pero justamente hice esta pregunta con el fin de que un pensamiento muy importante que nos va a venir a exponer Cecilia es el panafricanismo. Y uno de los autores, o mejor dicho, como el padre, según lo que Cecilia me pasó y lo que investigué, es Edward Boyce, no sé cómo se pronuncia su apellido. Dubois, sí, Ajá, es es un súper apellido largo. francés, pero él es estadounidense, sí, una cosa un poco barroca. Sí, entonces justamente eh, cuando uno empieza a encontrar el decolonialismo, siempre son, bueno, no siempre, a veces son personas que acceden a una educación superior en universidades extranjeras o incluso universidades fuera de su propio país, aunque sean del mismo continente. Y justamente accediendo a este tipo de educación, empiezan como a teorizar a partir de su experiencia, su realidad y cómo se sienten también en esos lugares, ¿no? Y respecto a eso era mi segunda pregunta, que cómo podrías explicarnos cómo el pensamiento africano desde la academia nace también en universidades fuera del continente africano. Sí, mira, bueno, la pregunta está muy bien formulada porque pues hay que establecer una diferencia, ¿no? El pensamiento africano existe desde que los africanos existen y ellos siempre han tenido la capacidad de pensarse a sí mismos y pensar sobre la realidad y de construir conocimiento. Eh, digamos, más que hablar de pensamiento africano, creo que muchas veces en Occidente hablamos de estudios sobre África y hablamos de, un campo transdisciplinario, ¿no? Que también se ubica en una forma de concebir la academia muy de Occidente. Y pues naturalmente eso, o sea, el precedente más antiguo de eso nace pues con la misma colonización, ¿no? Nace con los colonizadores europeos, con los misioneros europeos que buscan comprender, o bueno, más que comprender, pues hablar de estas culturas que se están encontrando en África. Pero digamos, yo creo que el antecedente más próximo y lo que más se asemeja a estos estudios nace con la profesionalización de disciplinas como la antropología y como la historia que se da en el siglo XIX. Y es en este momento en el que muchos franceses, muchos alemanes, pues muchos ingleses se van a las colonias africanas a tratar de pues plasmar de algún modo u otro sus pensamientos, sobre todo religiosos, pensamientos de organización jerárquica, pero todavía con una visión pues muy exotizante de los africanos, ¿no? Todavía con una visión tratando de comprobar pues, que ellos representan el primitivismo en esta idea filosófica de los europeos que apunta al progreso, ¿no? Y a la diferencia racial. Pero bueno, empieza a haber intentos, algunos mejor logrados que otros, de acercarse a África. Pero yo creo que lo más cercano ya se da más bien por ahí de los finales de los 50 en Estados Unidos con la African Studies Association, que nace en Nueva York, y que, pues, como son un grupo de afrodescendientes que ya empiezan a tener ideas políticas en contra del supremacismo blanco estadounidense y que empiezan a exigir o empiezan a trabajar por la apertura de cátedras pues, que se enfoquen en África, ¿no? Y como dije, estos son estudios transdisciplinarios que no solamente se enfocan
en su pensamiento, sino también en el estudio de sus lenguas, en el estudio de su cultura, en el estudio de su historia. Y bueno, esto va a ir evolucionando, sobre todo después de la llegada de los movimientos de los derechos civiles en Estados Unidos, y va a pasar de cátedras y de seminarios hasta la incorporación de carreras y de centros de estudios, ¿no? Que ya también ahora encontramos en Europa y en Latinoamérica y en muchas zonas, ¿no? Pero nace así, nace con, pues yo creo que con una fuerza de las comunidades afroamericanas de Estados Unidos en particular. Gracias. Es como súper amplio como lo planteas, porque también hablar de pensamiento es justamente esa amplitud, porque puedes analizar a partir de su música, de sus rituales, de sus cosmovisiones y todo eso, lo cual genera como un diálogo, por así decirlo, más enriquecedor. Y justamente cuando se empieza a estudiar esta cultura, bueno, siempre tenemos esos prejuicios horribles de África, de que son gente que le encantaba bailar, que son súper alegres, que la música, o también están los negativos de que son, entre comillas, holgazanes, o etcétera, etcétera. Y bajo estos pensamientos, o mejor dicho, la base de estos pensamientos es el racismo, ¿no? Y que Claro. son, sí, son problemas que hoy vemos actualmente. De hecho, también está incluido una pregunta que le voy a hacer más adelante a Cecilia sobre eso. Uh -huh. Y justamente en Estados Unidos, ¿no? Sabemos que Estados Unidos es extremadamente racista, y en el proceso de colonización de la corona inglesa y el tráfico de esclavos que eran de África también, porque previo a la colonización estadounidense estuvo la colonización en África, y que justamente sus revoluciones son muy actuales, o mejor dicho, sus independencias. Eh, a la tercera pregunta, ¿qué es el panafricanismo? Este pensamiento que pues me mandó Cecilia a investigar, que yo ni sabía qué era, en qué contexto nacional, o sea, en Estados Unidos y mundial, nace esta reflexión teórico-práctica. Sí, bueno, el panafricanismo yo lo definiría como un movimiento filosófico, ideológico, artístico, pero sobre todo político, que hace una reflexión sobre la condición de la negritud y llega a la conclusión de que la gente que tiene sus orígenes en África, es decir, los africanos y los afrodescendientes, comparten una realidad común y que deben unirse pues para eliminar la opresión que hay sobre ellos, que, bueno, en este caso atraviesa el filtro racial, ¿no? Y bueno, está marcado por distintos contextos, porque también hay varias etapas del panafricanismo, y además es una cosa muy curiosa porque logra juntar a representantes afroamericanos de muchas zonas, no solamente de Estados Unidos, sino también del Caribe, de americano, ¿no? Pero también de la propia África, de gente de muchas regiones provenientes de las colonias francesas, de las colonias inglesas, de las colonias portuguesas. Y, y bueno, lo que hace bueno, esta ideología pues es justamente pues, teorizar y sugerir la unión en contra del colonialismo atravesado por el tema de la racialidad. Yo lo definiría así, y ahorita pues seguiremos ahondando sobre cuáles son las ramas que hay en este pensamiento. Nace en un contexto de, pues mira, en Estados Unidos justamente vienen saliendo o atravesando la guerra de secesión, que como muchos saben es una guerra donde una de las principales cosas que están en cuestión es la esclavitud y la pelea de los estados del sur contra los del norte. Los estados del sur son esclavistas y los del norte abolicionistas, pero pues también en un contexto, como tú mencionaste, de una enorme interconexión, ¿no? Empieza a haber un intercambio político y de conocimiento, y mucha gente afrodescendiente empieza a converger en espacios académicos en las metrópolis europeas y también en algunas universidades estadounidenses. Entonces se genera pues un acercamiento mundial, ¿no? Y yo creo que esos son los dos grandes contextos en los que nos debemos enfocar. Sí, bueno, justamente este tema de la globalización y el tener como
intercambios entre personas racializadas en un ambiente súper racista, genera como este motivo de unión y de quererse liberar, ¿no? Y empiezan a nacer todos estos autores que vas a mencionar justamente por esta pregunta, porque ¿cuáles son los autores y personajes más relevantes para el panafricanismo? Sí, mira, yo voy a dividir arbitrariamente, si así lo quieres, pero con fines pedagógicos, el panafricanismo en cuatro etapas. Hay una primera etapa que data de finales del siglo XIX y de principios del XX, que se gesta en Estados Unidos y que, como dije, pues está marcada por la Guerra de Secesión y por una generación de afrodescendientes que ya nace en familias de esclavos libres o que recién consiguieron su libertad en ese periodo, ¿no? Eh, Algunos autores de esta época son Martin Delany y Alexander Crumer. Uno de ellos era un líder religioso, el otro era militar, el primer militar, de hecho, que militar negro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y ellos, en este contexto de guerra civil y, digamos, de reubicación del panorama, se dan cuenta de que la reinserción de los negros a la sociedad estadounidense va a ser muy problemática porque los negros siempre van a vivir bajo el yugo racista a manos de los blancos. Entonces ellos empiezan a idealizar una tierra prometida que probablemente está en África, obviamente ellos ubicándose como descendientes de la diáspora proveniente de África, pues sosteniendo que los africanos deben unirse y en algún momento regresar a África y hacer una nación de negros para negros, a grandes rasgos, ¿no? Esta teoría pues muy centrada en el contexto estadounidense. Pero luego viene otra escuela, que es la que funda justamente William Dubois y Marcus Garvey. William Dubois estadounidense, Marcus Garvey de Jamaica. Y bueno, Dubois es realmente considerado el padre del panafricanismo, en tanto que en vez de solamente centrarse en la experiencia estadounidense, da un siguiente paso y nota que todos los negros del mundo y todos los afrodescendientes y africanos del mundo comparten una misma realidad que es sistemática y que está atravesada por la racialización, ¿no? Entonces, pues él fue un ferviente activista político por los derechos civiles de Estados Unidos, pero llega pues a extremos mayores porque él funda o inaugura una tradición que va a ser muy importante, que es la del Congreso Panafricanista, que ya pues, es un congreso a nivel internacional donde se discuten estas ideas de la negritud y del colonialismo. Y pues él manda a llamar, bueno, hace un llamado al primer Congreso Panafricanista que se da en París en 1919. Y bueno, la siguiente generación es una generación que está marcada por afrodescendientes, sobre todo de la región del Caribe de América. Está encabezada por Cyril James, está encabezada por George Padmore y por Frantz Fanon. James y Padmore eran de Trinidad y Tobago y Frantz Fanon era de Martinica. Y bueno, Frantz Fanon va a ser fundamental porque va a ser el autor que va a descubrir que el colonialismo no solamente es una estructura, y el colonialismo y el racismo, pues no solamente es una estructura económica y política, sino también cultural, ideológica, que es una cosa que se asimila y que está en la cultura y en nuestras vivencias y en nuestros movimientos más inconscientes e involuntarios. También por eso él es uno de los grandes padres de las teorías decoloniales. Y bueno, también va a convivir con el resto de los panafricanistas que he estado mencionando, va a asistir también a algunos de estos congresos. Y bueno, Cyril James y Padmore le dan una vuelta de tuerca a esta teoría panafricanista porque ellos son comunistas y entonces le van a dar pues una visión socialista a estas teorías del racismo. Y esto va a ser muy importante porque James y Padmore van a ser los maestros de la próxima generación de panafricanistas que van a ser africanos y que van a ser precisamente estudiantes de África, las primeras generaciones que salen a estudiar a las metrópolis o a Estados Unidos y que posteriormente
van a ser los líderes que van a encabezar las independencias de África. Y por eso es tan importante el panafricanismo, porque es una verdadera, pues, conjunción de muchos pensamientos negros del mundo, pero que en la praxis sí llevó a cabo movimientos a favor de los derechos civiles y las mismas independencias. Entonces, bueno, James y Padmore van a educar a varios de los líderes africanos que en este momento estudian derecho y están formando asociaciones estudiantiles. Y bueno, empiezan a crear una rama nacionalista africana profundamente influida por el panafricanismo. En el Congreso, en el quinto Congreso Panafricanista, que se da en Manchester en 1945, ya empieza a haber una demanda radical que exige la autodeterminación y la independencia de las colonias, de las colonias europeas. Y esto va a ser muy importante porque, digo, pensémoslo, ¿no? Un congreso panafricanista que empieza de ser una cosa política e intelectual, termina siendo pues el nido de las grandes revoluciones y de las independencias. Y pues uno de los principales líderes y teóricos africanos del panafricanismo es Kwame Nkrumah. Él fue el presidente bajo el que se independizó Ghana, la antigua Costa de Oro, y él mismo va a escribir mucho sobre el panafricanismo, va a escribir temas sobre cómo decolonizar la filosofía, va a escribir cosas sobre el neocolonialismo y las nuevas estrategias de colonización que tienen los europeos, y va a ser un llamado a superar las diferencias religiosas, étnicas, culturales que hay en África para unirse en contra de un mismo yugo colonial y blanco, ¿no? Para él es el principal objetivo. Pero bueno, no todo se agota en Nkrumah. Hay muchos líderes africanos que se influenciaron por el panafricanismo y se volvieron nacionalistas y encabezaron pues las independencias de sus países. Por mencionar algunos ejemplos, está el propio Patrice Lumumba del Congo, que es muy famoso, está también Amílcar Cabral de las colonias portuguesas, está Sékou Touré de Guinea, está Leopold Sédar Senghor de Senegal, está Jomo Kenyatta de Kenia, está Nyerere de Tanzania, y bueno, hay muchos líderes, y además todos ellos desarrollaron nacionalismos muy distintos. Algunos desarrollaron un nacionalismo que tendía al socialismo, otros a un nacionalismo sentado en ciertos pasados étnicos propios de África. Entonces, bueno, son a grandes rasgos los grandes líderes. Y bueno, recordemos que pues son filosofías y pensamientos que no están muertos, ¿no? Hasta la fecha sigue habiendo asociaciones y grupos que están profundamente influenciados por el panafricanismo. Gracias, Cecilia. Justamente a eso también va la otra pregunta. Y referente a lo que dijiste, me llamó bastante la atención cómo también al principio eran personas afrodescendientes las que empezaban a hacer esa reflexión sobre estas teorías y que después fueron los mismos hijos africanos directos del continente quienes fueron bueno, se movilizaron a estudiar y todo esto. Y que también mencionaste el tema de la organización estudiantil, ¿no? Cómo también es importante organizarnos como estudiantes y dentro de nuestras pues carreras o facultades justamente para exigir cosas que no hay, ¿no? Como, por ejemplo, en algunas universidades, no sé si existirá, pero aquí hay una clase en la carrera de filosofía que se llama Pensamiento Hondureño, la cual a mí pues me fascina tener una clase en específico en el cual yo pueda conocer pues las historias, teorías que se desarrollaron en mi país por pensadores propios, porque eso también le entrega a uno identidad. En cuanto a la otra pregunta, ¿qué nos puedes enseñar acerca de los procesos de independización y revolución en África? Sí, mira, bueno, para empezar son procesos extremadamente diversos. Digo, para empezar, parece una obviedad, pero hay que recordarlo porque la gente, pues con los estereotipos que tiene sobre África, lo sigue pensando. África no es un país, ¿no? O sea, África no es un país, es un continente que alberga a muchos estados-nación, pero además a muchas culturas y muchas etnias.
Y bueno, por lo mismo es un país sumamente diverso, perdón, mira, ya estoy igual que los que están estereotipando, pero bueno, este es un continente sumamente diverso, me equivoqué de palabra. Y bueno, lo que sucede pues es que traen influencias políticas, preocupaciones de muchos tipos, pero además pues las regiones de África fueron colonizadas por muchos imperios diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil pues, resumir todos los procesos de independencia y de revolución a una misma cosa, pero pues en términos generales una cosa que te puedo decir es que las revoluciones y las independencias africanas fueron influenciadas claramente por ideas panafricanistas, pero también respondieron a ideas propias del continente y a necesidades propias del continente. Y recordemos pues que las luchas colonialistas, anticolonialistas más bien, surgen pues desde que el colonialismo mismo existe, ¿no? Entonces, no es como que de repente a finales de los 50 los africanos hayan decidido liberarse, sino que hubo un proceso desde la llegada misma de los europeos en los que varios pueblos y a partir de varios mecanismos y de varios métodos trataron de llegar a esa liberación, ¿no? O cuando menos a ciertos intentos de autodeterminación. Desde mi punto de vista, una enseñanza que dejaron estos eventos fue que el colonialismo no solamente es una estructura gubernamental y racial, sino que también es una estructura cultural y una cosa a la que se enfrentaron pues muchos líderes de los nacientes estados-nación fue a que se dieron cuenta pues de que estaban tratando de implementar o de reproducir las estructuras impuestas por los europeos, ¿no? Porque ya lo tenían justamente pues metido en el inconsciente y pues justamente muchos estados-nación nacen de las trazas arbitrarias que los europeos hicieron en África, ¿no? Entonces muchas etnias empezaron a dejar de identificarse con los propósitos de los estados-nación, empezó a haber muchas confrontaciones de tipo religioso, de tipo étnico, y todavía hasta la fecha, ¿no? Luchan, yo creo que por liberarse por legados que son más bien coloniales. Pero bueno, creo que una enorme ventaja pues fue que a pesar de que todavía hay muchos rezagos de la etapa colonial, finalmente las revoluciones y las independencias sí sirvieron para que los africanos pudieran hacerse más dueños de su territorio y para determinar las políticas y las vivencias como ellos consideren, ¿no? Y ha habido cambios significativos, hay un camino largo para acabar con el racismo, obviamente, pero yo creo que se lograron cambios muy significativos que también la misma literatura eurocentrista ha tratado de minimizar, ¿no? Como si nunca se hubieran logrado emancipar de la colonización, y eso no es del todo cierto, ¿no? O sea, sí que hubo cambios y sí que hubo pues una revolución en muchos sentidos. Sí, igual esto tiene que ver con cómo se cuenta la historia, ¿no? Porque siempre han sido los blancos europeos quienes, entre comillas, universalizan la historia y la hablan y escriben a través de sus conquistas, ¿no? Y siempre por esa razón es que se crean prejuicios, porque así como hay prejuicios de los africanos, hay prejuicios de los asiáticos, de los latinoamericanos, etcétera, etcétera. Y acceder a ese tipo de información que nos está prevendo Cecilia, para mí es como súper importante, porque también hay que aceptar que, bueno, por ejemplo, aquí en Latinoamérica no somos en sí todos de un solo mestizaje, por así decirlo, sino que tenemos varios cruces y parte de como de autoidentificarse uno mismo o de autodescubrir su propia historia también es como no ser la de otros pueblos oprimidos, en nuestro caso. Y también, bueno, dentro de la misma Europa, pues hay un montón de hilo que cortar que no suelen contar mucho. Y hablando de Europa y de colonizaje, la siguiente pregunta es, Cecilia, ¿qué opinas de las coronas que aún mantienen poder y que un día colonizaron el continente africano, como por ejemplo la corona inglesa, que es una de las coronas que más se ha mantenido a lo largo de la historia y que tiene la Mancomunidad de Naciones, antes conocida como la Mancomunidad Británica de las Naciones, y que justamente tiene poder
en varias partes de África y hasta el son de hoy, aunque algunos pueblos hayan sido independizados, mantienen como ese tipo de relación algo cercana. Sí, bueno, mira, son varias cosas. La primera es, yo creo que cuando muchos países africanos se independizan, pues se vuelve evidente que ya no podemos seguir en esta línea de imperialismo y colonización, y sobre todo con esta línea de tanta desigualdad entre las naciones, ¿no? Porque yo creo que hay que recordar que la desigualdad no solamente es desfavorable al interior de los países, sino a nivel internacional, ¿no? Y que en tanto que hay países desiguales, hay pues un sistema de opresión por muchas razones, ¿no? Puede ser por temas económicos, pero también raciales y demás. Y bueno, en ese sentido creo que si las independencias evidenciaron eso y tenemos una continuidad sobre la existencia de estas coronas hasta entonces, pues quiere decir que hay cosas que debemos seguirnos cuestionando. Por otro lado, para esta pregunta retomo mucho a Krumah, porque pues lo que Krumah sostenía es que pues nunca se iba a lograr una verdadera emancipación de África mientras ésta siguiera siendo tan dependiente a nivel económico de los europeos, ¿no? Y bueno, no solo de los europeos, luego ya con la Guerra Fría pues se demostró que la URSS y Estados Unidos también tuvieron un papel muy importante y también imperialista. Bueno, una cosa que se demuestra con eso es que muchas veces interpretamos el colonialismo como, pues no sé, una armada que llega a invadir tu país o tu territorio, y muchas veces es eso, pero a veces también el colonialismo son mecanismos coercitivos, diplomáticos, económicos y culturales, de los que es muy difícil desaprenderse. Entonces, yo creo que, sobre todo para pensar en una descolonización, es necesario que cambien las condiciones materiales, ¿no? En tanto que, pues las coronas, pero no solo las coronas, ¿no? Sino que estos países que juegan a no ser imperios, pero sí lo son en el fondo, como Estados Unidos o como la misma China, o la URSS, por ejemplo, no dejen de tener estas políticas pues de violar la soberanía y de extractivismo y demás, pues no vamos a poder hablar realmente de una decolonialidad, ¿no? No vamos a poder hablar de una independencia como tal. Pero bueno, también creo que en lo que les ha correspondido, que son en los procesos de memoria histórica, creo que también se han portado pues poco responsables. Hoy en día ya nos cuestionamos más eventos como la esclavitud, nos cuestionamos más eventos como el colonialismo, como el tráfico de esclavos, y sin embargo yo creo que las coronas que aún se mantienen en el poder no han hecho lo suficiente por sanar el daño que han provocado a pesar de las demandas de los propios países africanos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hace poco estuvo una polémica de que la gran mayoría de las piezas artísticas africanas están en museos europeos, ¿no? Y varios países están solicitando la devolución de los museos europeos a los países de origen, y se ha logrado en muy pocas ocasiones. Recientemente Francia le regresó unas cuantas piezas a Benín y fue exitoso, pero la gran mayoría siguen sin regresar estas piezas que además fueron saqueadas, ¿no? También pues hay muchos proyectos, bueno, de memoria histórica que están demandando desde los países de África que se eliminen los homenajes a ciertos personajes que cometieron genocidios y actos terribles en el continente, como Leopoldo de Bélgica, ¿no? Y las terribles eventos que sucedieron en el Congo, pero también en Alemania y el papel que tuvieron en Namibia en el genocidio. Se ha pedido que quiten de las calles los nombres de estas personas estos colonizadores que llegaron a masacrar a los pobladores de África, y realmente pues se ha tenido poco éxito con esas políticas de memoria, que es lo mínimo que les correspondería hacer. Y bueno, ¿qué te puedo decir, no? O sea, por ejemplo, Portugal, que fue el país, el imperio que más se benefició del tráfico de esclavos, no tiene un solo museo sobre el tráfico de esclavos, ¿no? Tiene, por ejemplo, un museo que habla sobre el descubrimiento, entre comillas, porque ellos piensan que descubrieron África y América, pero en este museo tendrán un apartado pequeño sobre la esclavitud, pero a pesar de haber sido los que más se han beneficiado, no le han dedicado un solo espacio de reflexión
como si lo estuvieran negando todo el tiempo y como si ya se nos hubiera olvidado, ¿no? Y creo que no han sido responsables en ningún sentido, ¿no? Ni materialmente ni en un sentido histórico, simbólico. Qué interesante lo último que dijiste. Respecto a los museos, porque hace poco estaba viendo, bueno, esta semana o la semana pasada creo que fue, una discusión bien random en Twitter acerca de si en los museos deberían de estar, por ejemplo, reliquias de otros países, porque aquí, poniendo el ejemplo, yo que vivo en la mera ciudad de Honduras, son muy pocos los museos que hay y el Museo para la Identidad Nacional casi no tiene reliquias, por ejemplo, mayas, por así decirlo, un ejemplo. Y en comparación, pues si nos vamos a España, pues quizás encontramos museos que tengan mil cosas acerca de nosotros, pero que nosotros no tenemos nada, ¿no? Porque se apropian también de nuestra historia y de nuestra identidad. Y qué lamentable. O sea, también me gustó que mencionaras, por ejemplo, la cuestión del imperialismo chino o ruso, porque sí es cierto, a veces defendemos pues esos tipos de comunismo a ojos cerrados y también hay que ser críticos, compas, porque hay cosas que sí no podemos negarnos a ver si también andamos pregonando de que somos antiimperialistas, anticoloniales, etcétera, etcétera. Hay que autocuestionarnos también y cuestionar lo que ya ha pasado en la historia para no repetir los errores. Y respecto a lo que... Completamente de acuerdo con eso. Sí, a ver si no nos queman después. Respecto a lo que dijiste también, mencionaste alguna de las consecuencias, ¿no? Pero quisiera volvértelo a preguntar, ¿qué consecuencias trajo consigo la emancipación de los pueblos africanos? Porque también se suele decir, por ejemplo, África es uno de los, bueno, es el continente más pobre, si mal no recuerdo, porque Latinoamérica es el más desigual, pero ellos son los más pobres. Y pensamos que es por culpa de ellos, ¿no? Como, ay, pobres los africanos, es su problema y ellos decidieron quedarse así y no, pues, o sea, se colonizó justamente ese lugar por mano de obra barata, por también extractivismo de cosas que solamente se podían conseguir ahí y que ni siquiera pues les daban el crédito ni salarios justos ni horas laborales justas. Entonces, la independización también trajo como consecuencias que la gente suele vender como negativas, como que es que si no sé cómo explicarme, pero como que es que si ellos quisieran estar así, como que si ellos se lo buscaron y no, es una consecuencia también de haberse independizado, pero porque justamente los colonizadores los pusieron en esas condiciones. Sí, mira, en torno a esa pregunta varias cosas. La primera es, bueno, yo creo que cuando hablamos de consecuencias, no solamente hablamos de consecuencias negativas, sino también positivas. Voy a tratar de decir las que son, las dos que son más importantes para mí. En cuanto a consecuencias positivas, yo creo que una cosa que dejó la emancipación de los pueblos africanos es que se hizo patente una cosa que siempre ha sido así, pero en este caso es innegable, que es que los africanos son dueños y hacedores de su propia historia, ¿no? Creo que sí es un error, pues, filosófico, pero también histórico, verlos permanentemente como las víctimas, ¿no? Verlos permanentemente como los oprimidos, porque si bien, claro que han vivido una historia de opresión y han estado marcados por ellos, como lo hemos estado grupos como las mujeres o como los latinoamericanos, pues también tienen agencia y yo creo que eso con las independencias y con las revoluciones fue innegable, ¿no? Ellos se pueden construir el camino, ellos tienen voz, ellos se relacionan pues, con otros países y con otras comunidades, y yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, claro que hay consecuencias negativas. Yo creo que es muy complejo y que varía mucho de país en país, pero bueno, para empezar, como dije hace rato, la gran mayoría de los estados-nación que se fundaron en África, que empiezan pues, más o menos en los 60, tuvieron un gran problema para construir estados legítimos porque había una enorme cantidad de objetivos diferentes, había una enorme cantidad de etnias y de identidades en el continente y fue muy difícil conciliarlos y hasta la fecha hay muchos conflictos en África que se derivan de esos desentendimientos, ¿no? Y de esos conflictos políticos y sociales. También pues hay que tomar en cuenta que los líderes panafricanistas
pues formaban parte de una élite africana que tuvo acceso a la educación occidental y que en muchos casos era parte de la burguesía africana. Entonces también muchos sectores como los obreros o como los campesinos realmente nunca se sintieron representados por algunos de estos líderes, ¿no? Pero también sucede otra cosa compleja, y en esto vuelvo a retomar a Nkrumah, que es un gran pensador y fue un gran político africano. Él lo que sostenía es que después de las guerras mundiales, pues las potencias europeas se dieron cuenta de que tener territorios, tener colonias como tal, les causaba muchos conflictos entre sí, ¿no? Los había llevado a grandes guerras que los terminaban perjudicando a ellos. Y en ese sentido, pues vieron que ya no era viable tener colonias, entonces en muchos casos algunas transiciones se dieron de manera muy pacífica, muchas independencias de África se dieron de manera muy pacífica, y con muchos acuerdos de las coronas y de los gobiernos europeos. Y lo que sostiene Nkrumah es que ellos encontraron maneras de neocolonizar, como lo mencioné antes, de maneras de seguir incidiendo y sobre todo de maneras de seguirse enriqueciendo a costa de otros estados, pero esta vez, como ya, digamos, son estados independientes, quitándose de todos los problemas y las responsabilidades que trae consigo involucrarse en un estado, ¿no? Ya cuando hay problemas sociales en África, pues ya nadie se remite a los europeos, ya más bien se alude siempre o a la corrupción de los gobernantes africanos o a los problemas étnicos y religiosos en abstracto, que no existan, claro que existen, porque como dije, los africanos tienen agencia y también tienen responsabilidad y también hay malos gobernantes y también hay gente corrupta y también hay conflictos propios del continente, pero a veces es muy fácil solamente analizar el conflicto pues desde una cara y no ver pues los distintos niveles que hay de opresión, ¿no? Los niveles que hay de opresión al interior del continente y al exterior del continente. Entonces yo creo que estos sistemas neocolonialistas sí pueden explicar en buena medida por qué las condiciones problemáticas de muchos países de África, pero claro, también se explica por cuestiones pues propiamente regionales, ¿no? Por la historia que cada país trae y por las condiciones políticas que cada país trae y por sus agentes. Los africanos también tienen responsabilidad en la situación de su país, ¿no? De sus países, perdón. Gracias. Y ahora nos movemos a algo más actual. ¿Qué piensas acerca del actual surgimiento en el año pasado sobre el Black Lives Matter y qué enseñanzas nos puede dejar este reciente suceso, justamente hablando de racismo y de manifestaciones que nunca se terminan de dar? Sí, pues mira, este evento se explica mucho a partir de temas de historia contemporánea de Estados Unidos y de historia política, en la cual yo no soy una experta, pero pues mira, lo que sí te puedo decir es que Black Lives Matter, como muchos otros grupos organizados de afrodescendientes, pues tienen su antecedente en estos pensadores afrodescendientes de los que hemos hablado, muchos panafricanistas, y pues de las luchas de los derechos civiles de los 60s y 70s que están íntimamente relacionados con las independencias de África y con el pensamiento panafricanista. Entonces, yo creo que pues sí es una manera de ver que los problemas no solamente siguen vigentes en muchos sentidos, sino que además los movimientos políticos y filosóficos siguen vivos también. Pues no, yo creo que también se evidenció pues, que hay muchos grupos a favor de los derechos civiles de los negros y que siguen cuestionando el sistema racista alrededor del mundo, ¿no? No solo en Estados Unidos. De por sí en Estados Unidos no solamente salió Black Lives Matter, ¿no? Salieron pues diversos grupos de los derechos civiles a protestar, pero hubo manifestaciones pues en Europa, en la misma Latinoamérica. Entonces, pues creo que da cuenta de una organización que ahí sigue y de problemas que pues, se tienen que seguir volteando a ver, ¿no? Sí, igual ya hay una trayectoria anteriormente en Estados Unidos con un montón de grupos por la búsqueda de cesar el racismo, como las Panteras, también cómo se dirigió Martin Luther King, que justamente él también asistió, si mal no recuerda, al primer Congreso de Panafricanismo, o no sé si fue al segundo. Ah, sí, él asiste a la toma de posesión de Kwame Nkrumah en Ghana. Ajá.
sí, o sea, hay como una secuencia, pues no es como un tema actual. Lo que pasa es que sí resonó bastante por el tema de la globalización y el medio de las redes sociales, ¿no? Eh, pero fue como bien chistoso porque justamente te comentaba, ¿no? De que aquí casi como al mismo tiempo estalló lo de las vidas garífunas también importan, ¿no? Que es un grupo de raíces afrodescendientes aquí en Honduras. Entonces, en ese tiempo me pareció bien como necesario volver a replantearnos el tema del racismo. O sea, existe, estamos en el siglo XXI, pero aún existe y está súper interiorizado en muchas de nuestras prácticas, aunque nosotros siempre salgamos con no, no soy racista y esas cosas. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y ya por ir cerrando, ¿hay algún nuevo tipo de teoría o pensamiento antirracista que esté surgiendo en estos momentos o nuevas revoluciones que vayan encaminadas a la liberación racial? Sí, ambas cosas. Desde la academia creo que pues, ya que se han introducido más las teorías decoloniales y demás, han surgido nuevas perspectivas muy importantes. Yo, si no menciono muchas, pues va a ser pues, por ignorancia mía y no porque no existan. Pero pues a mí me parece que ha habido muchos derivados que datan desde los mismos 60s y 70s, pero que se siguen llevando a la práctica y que hay gente que apenas las está descubriendo, pero que es muy importante mencionarlas. Yo creo que puedo mencionar a los feminismos negros y a los feminismos decoloniales, que si bien no son nuevos, se están empezando a introducir, se están empezando a discutir con más seriedad y pues que son fundamentales para analizar el tema del género desde la racialización y desde este sistema de racismo en el que vivimos. Y también en África surgió una escuela, también por ahí por los años de la independencia, por los 60, unas escuelas de estudio encabezadas por historiadores, arqueólogos y antropólogos, llamada afrocentrismo. Y bueno, estas teorías son muy interesantes porque reescriben totalmente la historia del mundo y voltean a ver a África como el origen de no solamente del hombre, sino de muchas culturas civilizatorias. Por mencionar un académico importante de esa corriente está el maestro Cheikh Anta Diop, que es un excelente historiador y bueno, muy importante. Y bueno, yo creo que están en constante construcción varias interpretaciones de nuestra realidad y de la historia pues, que están surgiendo en muchas academias y de manera muy aislada, pero que yo creo que ya se irán haciendo cada vez más populares. Y bueno, en cuanto a los movimientos políticos, lo mismo, ¿no? Si no los menciono a todos, pues va a ser por ignorancia, pero yo creo que, pues como estamos en una cultura racista, pues estas luchas son incensantes, ¿no? Y no solamente se limitan pues a los negros, se limitan, o sea, se expanden pues a varios grupos que también están racializados, pero pues aterrizando al tema de los afrodescendientes y de los africanos, yo creo que justo con esto de Black Lives Matter y con este tema de George Floyd, pues evidenció que existían muchas asociaciones civiles en todo el mundo. Se me viene a la cabeza, por un lado, una que se llama Aconadi Foundation, que también está en Estados Unidos y es muy importante. Y se me ocurre también Economic Freedom Fighters, que es un grupo igual a favor de los derechos civiles de los negros, en Sudáfrica, y ellos justamente son herederos de las luchas contra el apartheid de Sudáfrica encabezadas por Mandela y con una influencia socialista muy grande, y ellos pues protestan en frente a la Embajada de Estados Unidos de Sudáfrica por el asesinato de George Floyd en estos eventos. Pero también con el surgimiento de tanto supremacismo blanco y de las neoderechas que está experimentando todo el mundo, han surgido pues cosas muy importantes. Con el ascenso de Bolsonaro en Brasil, surgió este movimiento que se llamaba El Now, o El No en español, que estaba en contra de Bolsonaro y que está encabezado por muchas mujeres, y tenía un número muy significativo de mujeres negras. Y esto, entre otras cosas, porque Bolsonaro amenazaba desde el principio de su mandato con echar para atrás muchas políticas a favor de estos grupos. Y yo creo que fue un movimiento que tenía un distintivo racial muy importante,
pero bueno, también en Europa han surgido pues en demostraciones neonazis o en demostraciones de la extrema derecha grupos políticos que siempre están tratando de plantar cara y decir aquí estamos y no van a pasar. Ahorita no se me vienen a la cabeza muchos nombres, pero pues siempre están trabajando y bueno, no solamente están trabajando en las calles, ¿no? O sea, el activismo pues también es a veces trabajar en las políticas y trabajar en espacios que no están a la vista de las cámaras. Y hay muchas asociaciones que también están trabajando por los derechos de muchos migrantes africanos que están pues, en pésimas condiciones en Europa, entre otras cosas por el racismo. Entonces, pues hay muchos movimientos. También se me ocurre que un poco después de lo de George Floyd, asesinaron a un afrodescendiente en Colombia de nombre Anderson Arboleda. También fue asesinado a manos de la policía y la comunidad negra de Colombia, que ya de por sí lleva muchos años también luchando por derechos, pues se manifestó en contra de esta acción. Y bueno, yo misma aquí en México te comento, ¿no? Aquí el INEGI, que es el instituto encargado de las estadísticas y de la información pública de geografía, apenas el año pasado incluyó a los afrodescendientes en los censos. O sea, aquí en México llevamos años sin contarlos en los censos poblacionales y sin tomar en cuenta que tenemos una enorme población afrodescendiente, a pesar de que fuimos uno de las colonias más importantes de España y que obviamente llegaron muchos migrantes africanos. Y bueno, tomarlos en cuenta en el censo ha sido producto del activismo de muchísimos activistas académicos y políticos y especialistas afrodescendientes que han tratado de ganar visibilidad aquí en México. Entonces, pues bueno, por donde uno voltea a ver, hay movimientos y nuevas teorías y nuevas reflexiones. Me encanta lo último que dijiste porque sí, siempre se nos pregunta como a los de la academia qué podemos hacer, ¿no? Con tanta teoría que andamos diciendo y que no hacemos nada. Pero es que justamente esto de reflexionar, así como se ha hecho a través de este podcast, trae a conciencia muchas cosas, ¿no? Y cómo vas a esperar de que alguien inconsciente pues tome cartas en el asunto de la acción por el activismo y que el activismo no solamente es irse a las calles porque sí es como uno de los primeros lugares, ¿no? Pero también está en el quehacer, por ejemplo, de políticas, leyes, de hacer incidencia también dentro de estos mismos espacios que también son racializados y que han sido negados a ciertos grupos dentro de la misma política, como los partidos y demás cosas. Entonces, ya pues hemos finalizado con las preguntas y quisiera dejarle el espacio a Cecilia para que se pueda despedir con ustedes y que obviamente vamos a hacer 1000 colaboraciones más porque sí. y nada, Cecilia, muchísimas gracias, en serio. No, gracias a ti. De verdad, no sabes cuánto valoro la invitación a este espacio. Creo que, bueno, a mí me emociona muchísimo tender puentes con estudiantes y académicos de otras zonas del mundo, de Latinoamérica. Y bueno, la verdad estoy muy feliz de compartir esto que sé. También pues estoy encantada de recibir pues, la retroalimentación que has dado sobre el tema. Y pues nada más me queda pues agradecerle a la gente por escuchar el podcast, a invitarlos a seguir este proyecto que me parece realmente un proyecto muy interesante y súper necesario. Y bueno, también invitarlos a que volteemos a ver al mundo, ¿no? Pues recordar que si le damos la vuelta a nuestro globo, aparecerán otros continentes que no solamente son Europa y América y pues que es fundamental, ¿no? Conocer otros horizontes para poder tener un conocimiento más adecuado de la realidad. Mira que justamente por eso el logo de Diálogos Periféricos es un globo terráqueo, ¿no? No lo quería hacer como de un solo mapa y justamente es una serpiente porque tiene esa accesibilidad de moverse y es ágil y no, pues justamente acabas de definir lo que es el logo. Y Me parece también, maravilloso. y también me gustaría que mencionaras la revista de la Polía para que la gente pueda buscarla y leerlos. Ah, sí, muchas gracias. Sí, no pensaba autopromocionarme, pero gracias por el espacio. Bueno, yo formo parte de un proyecto editorial, es una revista que se llama La Polilla, en el que participamos algunos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también llegamos a invitar
a estudiantes de otras escuelas y de otras partes de Latinoamérica. Y bueno, pues nos pueden encontrar como en www.revistalapolilla.com. También nos pueden encontrar en redes, en Facebook, como Revista La Polilla. Y bueno, pues publicamos sobre todo temas de historia y de política y pues estamos muy interesados en que nos lean y que si están interesados nos escriban y nos compartan su trabajo. Exacto. Entonces, no hay excusa como para decir que no encontré información amigable, porque sí la hay. Y hasta aquí nos quedamos en este episodio. Muchas gracias, Cecilia. Espero de que puedan seguir sintonizando los demás episodios, porque también esto no se va a quedar en un simple podcast. Esperamos crecer a muchas cosas más en el futuro y que se sigan animando a aprender sobre estos temas. Nos vemos.